Nuestro deseo es entender textos en los evangelios y, aún más importante, entender cómo predicar textos, ¿sí? Sería lamentable entender y nunca compartir, mucho peor no entender y predicar, ¿okay? Entonces nuestro deseo es ambas cosas al mismo tiempo. En esta hora vamos a enfocar en parábolas, algo muy especial. Solo los evangelios contienen parábolas en la forma en que están escritos. Hay otros cosas como parábolas en otros textos. Pero empezando con el texto, esto es parte del exégesis, de corriendo a ellos entonces. Vimos una cosa que nos ha ayudado a ir al texto a ellos entonces. ¿Qué fue? En el tiempo pasado. Antes del almuerzo. Ustedes no recuerdan nada. ¿Qué fue como una herramienta para ayudarnos en entender el texto? Estructura, gracias a Dios. Alguien recuerda algo. ¿Por qué es importante la estructura? La forma nos revela el énfasis, ¿sí? Este énfasis debe moldear nuestros sermones, ¿okay? Estructura no es magia. Estructura es una gran ayuda para encontrar el énfasis. Otra cosa aquí es entender parábolas, y vamos a ver que es como parte del contexto, ¿sí? Entonces yo voy a estar hablando del contexto, enfocando en parábolas, aunque aplica a todos los evangelios, pero aquí estamos en como la subida, ¿okay? Para tener una idea de dónde vamos. Mañana vamos a hablar un poco de lo demás del rectángulo. Las palabras son interesantes porque la audiencia original de Jesús entendía lo que Jesús estaba diciendo completamente bien. Había un sembrador. No había nadie escuchando a Jesús diciendo, ¿qué es un sembrador? Que se fue a sembrar. Tiró semilla junto al camino. Todo el mundo. Ok, está bien. Lo que entendieron pocos es lo que significaban las parábolas. Es una cosa explicar a la audiencia lo que Jesús está diciendo en una parábola, y es necesario. Es otra cosa explicar lo que significa lo que Jesús está diciendo. ¿Okay? Entonces, en nuestro tiempo, hoy, queremos entender las parábolas y el significado de las palabras. Ambas cosas son importantes. ¿Qué es una parábola? Debemos empezar ahí. Les voy a dar una definición en 3 partes. ¿Okay? Una parábola, y lo voy a repetir, es normalmente un cuento narrativo fundado en el mundo real, compartido con deseo a provocar la audiencia. ¿Okay? Número 1. Normalmente un cuento narrativo. No siempre, pero casi siempre. Entonces, siendo algo narrativo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica las herramientas que vimos en estructura para entender la parábola, ¿sí? Cuento narrativo fundado en el mundo real. Fundado en el mundo real. Entonces, no son mitos, ¿okay? No son fantasías. Son cuentos entendidos por la audiencia en el primer siglo. En su tiempo. Fácil de entender lo que está diciendo. Entonces, en el mundo real, y real es siglo I, no es siglo XXI. ¿Okay? No todos, hay algunos que son extraordinarios, pero casi todos. Un cuento narrativo fundado en el mundo real, compartido con el deseo a provocar la audiencia. No sirve necesariamente para dar conocimiento. Jesús no está enseñando
Más que todo está enfrentando a los oyentes, demandando acciones, perspectivas o pensamientos nuevos. Entonces, las parábolas no son como algunos dicen, son cuentos sencillos dados por Jesús al pueblo porque ama mucho a ellos y quiere que ellos entiendan bien. Entonces, Él habla de una manera muy sencilla. Por eso, hermanos, nosotros debemos hablar como Jesús, de una manera muy sencilla para que el pueblo entienda. Estoy de acuerdo que debemos hablar de una manera sencilla, pero no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo con las parábolas. Jeremías, ¿cómo puedes decir esto? Marcos. Ya son expertos en Marcos, ¿verdad? Marcos, capítulo 4, 10 al 12. ¿Okay? Léelo con tu vecino. Yo quiero saber unas cosas. ¿Ok? Número 1. Según Jesús, ¿qué es el propósito de hablar en parábolas? Número 2. Solo voy a poner aquí quiénes son como afuera. ¿Ok? Y está bien. Va a ver quiénes son los que son afuera en el pasaje. ¿Ok? ¿Qué es el propósito de Jesús en hablar en parábolas según él? ¿Y quiénes son los que son afuera? ¿Ok? Que están afuera. ¿Ah? No, one word changes everything. ¿Sabes qué? Español difícil. Lee con sus vecinos contestando estas dos preguntas y reunimos. Muy rápido. Y muy rápido. Ya son expertos, ya lo estudiaron en grupo pequeño. Ya deben ser listos para escribir comentarios sobre Marcos 4. Mentira. Bueno, ¿qué es el propósito? Vamos a trabajar juntos como grupo. ¿Qué es el propósito de Jesús según este texto en hablar en parábolas? Para que los que vean no entiendan, o sea, como dice, para los que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y sigan perdonados. NTV lo dice, para que no se vuelvan a Jesús y los perdonen. Ese sí es más fiel al texto en griego, para que sepan. No tiene nada que ver con convertir. Es como convertir del tomar coca y tomar Pepsi. Cambian. Ya, eso es otra cosa. ¿Ok? Eso ya es un punto gratis. El propósito es Que los que están cerca, los seguidores, conozcan el propósito del reino. Enseñarles ¿ok? a sus seguidores, ¿Quiénes son sus seguidores? los que están cerca, los discípulos. Según este texto, ¿quiénes son los seguidores? Los discípulos. ¿Qué hacen los seguidores aquí en el pasaje? Preguntan. Los que preguntan sobre la parábola. Preguntan. Ok, entonces son curiosos. ¿Cuánta gente escucharon la parábola? Tantos que Jesús tiene que estar en un barco hablando con ellos. ¿Ok? Pero solo los 12 y los seguidores vienen a Jesús y, como dice aquí, le preguntaban sobre las parábolas. Hey, Jesús, estás hablando mucho en parábolas. ¿Las parábolas? A ellos os ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿Okay? El grupo especial no solamente los que vienen a Jesús para entender. ¿Okay? Los que afuera, los que no, sí, los que dijeron, ya sé, ya entiendo todo. ¿Sí? Los que no llegaron con preguntas, los que no quieren entender. Aparte no deseaban arrepentirse tampoco. Pues no hay nada de arrepentimiento aquí necesariamente, en que ellos quisieron arrepentir.
Es posible que no quisieron arrepentir, pero los que están llegando son los que tienen preguntas. Yo quiero saber lo que significa lo que está diciendo. Y los de afuera, Jesús está hablando así, para que otros, ¿sí? Los que están afuera, y Jesús está citando algo, ¿sí? ¿De qué está citando Jesús? ¿De dónde está citando? Isaías 6, ¿sí? Jesús, es cuando Isaías recibe el comisión muy difícil de predicar ¿a quién? Al pueblo de Dios. No estamos hablando de gentiles o de... No, los que son afuera son los que no vienen a Jesús. Y Jesús, citando a Isaías, está diciendo, son cualquiera, sea de mi nación, que no vienen a mí para entender. Entonces, las parábolas crean división, un momento de crisis. ¿Vamos a ir a Jesús para creer y entender o no? Entonces, aquí está el principio. Si vamos a enseñar la parábola bien, tenemos que entender el propósito de Jesús en compartir la parábola. Propósito es clave. Si entendemos el propósito de Jesús, entonces podemos entender el significado de parábola. Ahora, eso no es fácil. Hay 4 pasos. ¿Sí? Vemos que esas parábolas son importantes. Enfrentan los oyentes. ¿Quieren obedecer? ¿Quieren escuchar o no? Pero si vamos a predicar, tenemos que entender qué significa. Y hasta lo que Jesús está diciendo. ¿Okay? 4 pasos para entender parábolas. Y vamos a enfocar en una parábola que tal vez conocen. Tal vez no. Hay muchas parábolas. Pero ya somos expertos en Marcos. Entonces vamos a ir a otro evangelio. Perdón, no entendí el propósito. De propósito, pues De es ese versículo. De ese versículo. de Marcos. De Marcos 4. El propósito es para enfrentar a todos, a ver si van a llegar a Jesús para entender o no. Porque a ustedes os ha sido dado, ¿sí? A los que vienen a Jesús, a los demás, a Jesús hablan parábolas para que escuchan pero no entiendan. Para provocar. Para provocar, sí. Un momento de crisis, ¿voy a ir a Jesús para entender o no? Voy a escuchar y decir, ¿qué me importa eso? ¿Ok? Entonces, vamos a ver una parábola que tal vez conocen, tal vez no. Lucas 12, 16 al 21. Ok, leen por favor. Lucas 12, 16 al 21. Y yo solo quiero saber, nada más, es un hecho de observación. Quiero un resumen en 1 o 2 oraciones. Dame de lo que trata. No quiero saber qué significa ni nada. Solo si tu esposa te despierta a las 2 de la mañana. ¡Hey! Lucas 12, 16 al 21. ¿De qué trata? Eso es lo que quiero hacer. Ya, así. ¿Ok? 2 minutos, 3 minutos al máximo. Lee el texto. Ya. De nuevo, no tienen que interpretar. No tienen nada. Solo quiero saber más o menos el básico del parábola. Ya. Ya. De nuevo, no tienen que interpretar. No. Solo ¿de qué trata Lucas 12, 16 al 21? ¿Alguien? Pensar en lo terrenal y no en lo eterno. Eso es una interpretación. La parábola en sí. Un hombre que tenía mucho dinero Ok, un hombre que tiene mucho dinero. y quiso expandir ¿El texto dice dinero? Ok, riquezas. Ok, ¿y qué más? Tiene, ok, bien. ¿Y cómo responde Dios? Ok, bien. ¿Y Jeremías? Descansar y confiar en los logros personales y no en Dios. Oh, eso ya estás interpretando. Antes de interpretar, tienes que entender el propósito. Aquí tenemos la parábola y hay varios niveles de contexto. ¿Ok?
Si vamos a entender bien lo que está diciendo Jesús aquí, tenemos que entender el contexto. 4 contextos. Número 1, contexto cultural. Cultural. Esto es una de las cosas más difíciles para nosotros hoy en día. ¿Okay? Nosotros vivimos en siglo XXI, lejos de Israel. Entonces, entender hasta lo que Jesús está diciendo es difícil para nosotros. La Biblia no fue escrito a nosotros. Para nosotros, sí, pero no fue escrito a nosotros. Entonces, recuerden que las palabras son sencillas. Nuestro deseo es entender los detalles culturales en una manera sencilla y alcanzable a los oyentes originales. ¿Okay? Eso es decir, no puede significar algo para nosotros que no significaba para ellos. ¿Okay? Entonces, en este caso, sus bienes no es como un cuento de ahorro, porque no había en ese tiempo cosas así. No había bancos. ¿Okay? Ahora, hay algunas cosas aquí que serían importantes entender para entender el contexto cultural. ¿Alguien ve algo aquí en la parábola que sería como importante entender para tener una idea de lo que está pasando en la parábola? Usted había que derribar un granero para hacer otro. ¿Ok? Está hablando de una persona está hablando de una persona que tenía muchas posesiones, en el sentido que en la cultura seguramente era alguien rico, digamos. Ok. No era un hombre sencillo, común y corriente como otros. Ok. ¿Ah? O sea, tenía un campo y cultivaba un montón Ok. y no le daban abasto a su granero y tuvo que ser más grande. Pero tuvo que ser más grande. Ujú. Y quería guardar para el futuro. ¿Qué quería guardar para el futuro? ¿Ah? Sí. Ahora, tal vez lo entienden aquí porque hay mucho cosechas y mucha agricultura. Pero los granos que sacaron él, ¿eso es como dinero? Pues lo usaba como dinero. Él puede guardarlo como dinero. Entonces, romper todo y crecer o construir algo más grande porque según él ya tiene todo para toda su vida. Pero es grano nada más. En 5 años, este grano, pues será horrible. Nosotros, con toda nuestra tecnología, todavía no podemos guardar todo para siempre. Pero este hombre está pensando que no, ya no tengo que hacer nada. Ya soy rico, ya puedo descansar. Sí, yo veo mucho el orgullo de la mujer, lo heredó todo. Le dice acá que lo heredó. Y, o sea, está sacando a Dios. Dios le proveyó todo eso. Y él, por lo que dice acá, no tengo que guardar mis frutos. Después dice también. Sí, ¿qué ha hecho él? Mis graneros, derribaré mis. Sí. Y los edificaré mayores. En ese Está diciendo que es una heredad, que él lo heredó. O sea, no es que él. Digamos, claro, está poniendo el yo, digamos, el orgullo de él, ¿no? Por lo que veo acá. Bien. Pendiente de Dios. Sí. Él no hizo nada. Claro. La tierra produjo todo eso. Mis graneros, Sí. mis. Claro. Sí, bien. ¿Algo más? ¿Cómo habla el hombre? Bueno, se habla a sí mismo, ¿no? Habla a sí mismo. ¿Dónde? Dice, 19. ¿Qué dice 19? Diré mi alma, ¿qué? muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, divierte. Y diré mi alma tiene. Entonces, él está hablando a sí mismo de lo que él va a decir a sí mismo. Este hombre es completamente cerrado. Claro. También hay que entender que en ese tiempo, versículo 17 también, y pensaba dentro de sí, este hombre es completamente aislado. Para nosotros eso es natural, normal. ¿Sí?
siglo XXI. Cada quien trabaja por sí mismo. Yo tengo mis cosas. Yo estoy aquí separado de ustedes. Si quiero compartir mi decisión en esa temporada, cada decisión grande fue tomado como entre familia. ¿Quién voy a casar? Eso no es tu decisión. Decisión de tu familia. ¿Dónde voy a vivir? Eso no es tu decisión. Nadie, pero ¿dónde voy a comprar casa? No. La decisión de tu familia. ¿Quién voy a casar? No es tu decisión. Decisión de la familia. Pero el hombre ahora, por recibir todo eso, ahora está aislándose diciendo, ¿qué voy a hacer yo con mis cosas? Yo diré a mi alma. Ahora, el anhelo del corazón, el alma no es como el parte inmaterial del hombre. ¿Ok? Alma es el centro del ser del humano en la Biblia. ¿Ok? Aquí, el anhelo del corazón, del ser de una persona, ¿qué debe ser? Según la Biblia. Dios. Aquí, ¿qué es? Él y sus cosas, ¿sí? Que todavía no tenía. Que todavía no tenía. Dice que el campo era fértil. Dice, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo un lugar para almacenar todas mis cosechas. O sea, son las que todavía no tenía. Sí. Mira, ¿estamos listos para predicar parábola? No. ¿Tus miembros entienden todo eso en cuanto al primer siglo? Hay que entender eso para explicar. Oh, Jeremías, ¿cómo puedo entender esos detalles culturales? Eso es lo más difícil. De los 4 pasos, eso es lo más difícil. Porque requiere mucho estudio fuera de la Biblia. Porque de nuevo, la Biblia no está interesada en explicarte el primer siglo, porque fue escrito a gente en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, los comentarios y diccionarios pueden ayudar, pero, ojo, cuidado, cada comentador es carne y sangre, nada más, tiene sus propios propósitos, ¿sí? Entonces, leen con cuidado. También hay libros como, es en español, un libro por Kenneth Bailey, A través de los ojos del Medio Oriente, se llama el libro. Él vivió por siglos, o no siglos, pero décadas siglos sería algo interesante. Décadas en Israel. Entonces, por vivir ahí, él entiende mucho, explica mucho del contexto cultural. Es un buen ayuda. Te puedo pasar el nombre después del libro. De nuevo, comentarios pueden ayudar, pero no sean esclavos de los comentarios. Número 2, no solamente el contexto cultural, sino el contexto también circunstancial. Circunstancial. En otras palabras, estamos tratando de contestar 2 preguntas. Aquí, 2 preguntas muy sencillas. Número 1, ¿okay? Es ¿a quién está hablando Jesús? Y número 2, ¿qué inspira a Jesús a compartir la parábola? ¿Okay? ¿A quién está hablando? ¿Y qué inspira a Jesús a compartir la parábola? ¿Okay? Ahora, con tu vecino van a contestar esas preguntas, leyendo versículo 13 al 15. Lee 13 al 15. ¿A quién está hablando Jesús? ¿Y qué inspira a Jesús a compartir la parábola? Toman 2 minutos. De nuevo, obra de observación. Sí, en Lucas todavía, sí. Número 1. ¿A quién está hablando Jesús con la parábola? Empezando en 16. ¿A quién? A uno que estaba entre la multitud. Se preguntó. Levanta tu mano. A uno de la multitud, pero dice que es la multitud. A 2 hermanos. A 2 hermanos. A mí. ¿Alguien tiene algo? Dame una evidencia del texto. ¿A quién está hablando Jesús? Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo. Ok. Puede ser que... Versículo 15. Bueno, en el 14 dice, y le dijo, y en el 15 dice, y les dijo.
Ok, entonces, hablando con la parábola en 16, también les refirió a una parábola. ¿A quién? La multitud. Bien, él está hablando a la multitud. ¿Qué o quién inspira a Jesús a compartir la parábola? ¿Los dos hermanos? Un hermano. Sabemos que hay dos hermanos. Sí, porque tenemos alguien que dice, dile a mi hermano. Ahora, regresando al contexto cultural. Por decir, dile a mi hermano, ¿qué es lo que sabemos del hermano que está preguntando, diciendo algo a Jesús? ¿Qué es el hermano? Peor condición. Peor condición que más. Menor. ¿Por qué menor? Bien. Ahora, ¿eso cambia el significado de todo? No. Pero hermanos, disfruten de la palabra. Sabemos que es un hermano menor. Te juro que eso no cambia nada. Pero por lo menos es interesante. Ok. Y lo que dice es interesante. ¿Cómo empieza en 13? Maestro. Ahora, cuando nosotros hoy en día pensamos en maestro, ¿en quién pensamos? ¿O en qué tipo de persona? Maestro de la escuela, tal vez maestro de la música, ¿sí? Maestro para ellos, ¿qué fue? ¿Ah? Un rabí. Alguien que enseñaba sobre como cosas en la ley. Y maestro no es alguien que siempre o solamente enseña, sino que juzga también. ¿Cómo sabe esto, Jeremías? Solo hay que leer el texto. Versículo 14. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro? Entonces es entender y explicar la ley para dar un juicio. ¿Sí? Ya, y eso como es un juicio sano. ¿Sí? Un juicio, así dice la palabra del Señor y por eso tú debes hacer tal cosa, tú debes hacer tal cosa. Ya. ¿Okay? Entonces cuando tú estás pensando en juicio, no debes pensar en algo necesariamente malo. Pero Jesús empieza diciendo, hombre, y para nosotros tal vez, yo sé que como en Nicaragua, hombre, sí, es como que lo que dice a tu amigo. En esa temporada, eso fue como casi como una palabra grosera. Hombre, entonces desde el inicio Jesús está enfrentando al hermano menor, que tiene una pregunta sobre qué cosa, su herencia. Y eso es lo que inspira a Jesús a hablar con toda la multitud de la parábola. ¿Okay? Ahora estamos entendiendo un poco más. ¿Sí? ¿Qué quiso decir cuando dijo hombre? Pues todavía no sabemos nada, sino que está enfrentando a él y está preguntando, ¿quién me ha puesto como juez? ¿Por qué está hablando conmigo? Y después habla con la parábola. Sí, pero al decirle hombre, ¿quién está queriendo decir? O sea, vos decís que es algo fuerte. Sí, es decir, está como enfrentándolo, diciendo, ¿por qué me está hablando así? Un llamado de atención, ¿verdad? Sí, llamando atención, parándolo, diciendo, wow. Sí. Mira, entonces estas son las circunstancias. Entonces, al leer la parábola, el tono de la parábola, pues no nos indica mucho. Él es un hombre que es muy como aislado, enfocado en sí mismo, y Dios dice algo necio, ¿sí? Fuerte. Pero ahora sabemos que Jesús está diciendo algo fuerte antes que compartir la parábola. Entonces, este momento es un momento de mucho conflicto. Estamos hablando de Jesús, estaba ahí al lado del mar bañando con sus discípulos. Dijo, ¿sabes qué? Yo tengo algo chistoso para compartir con... No. Eso es un momento sumamente difícil. Contexto circunstancial. Ahora, ¿somos listos para predicar? No. Porque hay 2 pasos más, según lo que yo dije. Número 3. Entre el contexto literario. Lucas tiene un propósito en arreglar su material en esa manera.
no está dándonos sencillamente una biografía histórica de Jesús. Versículo 13 empieza con algo interesante. Alguien lee las primeras palabras del versículo 13. ¿Cuál? Versículo 13. Le dijo uno de la multitud. Ya. Pregunta número 1. De todos los predicadores en el mundo, debe ser, ¿qué? Leyendo esas palabras. ¿Quién? ¿Cuál multitud? ¿Ok? Nunca asumen que entienden cuál multitud, pero uno de la multitud. ¿Cuál multitud? Tal vez el texto nos va a decir. Vamos a leer, vamos a ver el beneficio de leer antes y después del pasaje. Ustedes en este lado, por favor, leen 1 al 12. Y léelo bien porque van a enseñar al otro lado. Ustedes aquí van a leer 22 al 34. Y ustedes también, léelo bien porque van a enseñar a ellos. ¿Ok? Entonces, yo solo quiero saber el énfasis. ¿Ok? Léelo. Énfasis. 3 minutos. 3. Voy a 3. Ok. Bien. Lado A. Ustedes, por favor, ayuden a nuestros hermanos en este lado a entender brevemente 1 o 2 oraciones. ¿De qué trata 1 al 12? ¿Alguien? Hay un conflicto que se suscita con los maestros de la ley religiosa que empieza en el primer versículo, en el último versículo del capítulo anterior, que termina remolinando a la multitud, versículo 1 del 12, y Jesús tratando de contenerlo, explicándole que él cuida de sus hijos y toda una serie de relaciones y explicaciones de cómo es que Dios los cuida y que nada pasa sin que lo permita, ¿no? Entonces, termina en el 11 con un nudo donde dice que cuando sean sometidos a juicio, porque en realidad los fariseos en el versículo 53 del 11 lo que querían era pescarlo a Jesús en alguna trampa, dice, no se preocupen en lo que van a, en la sinagoga delante de los gobernantes de autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. O sea, el contexto es un contexto de un grupo, ¿cómo sería? Preocupado. Bien. O por lo menos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Porque como has dicho, todo el capítulo 11, ¿sí? el último parte del 11, empezando en 37 al final, está diciendo, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Uno y otra vez, ¿contra quién? Fariseos, ¿sí? Y por eso, versículo 1, lo que nuestro hermano no leyó fue, en esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Estamos hablando de una cantidad de gente. Nosotros no estamos hablando de 100 personas o algo, pero ¿por qué está reunido este grupo? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Están viendo la pelea que hay con los fariseos? Sí. ¡Wow! Este tiene autoridad. Jesús dice, mira, no sean como ellos, confían en el Señor, porque el Señor tiene control. ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo? Bien. Ustedes, ¿de qué trata 22 al 34? Ideas, no tienen que explicar todo. De las preocupaciones, de los afanes, de las ansiedades. ¿Ok? ¿De qué? En cuanto a eso, ¿que debemos tenerlas? No. Que dependamos de él. Debemos depender de Dios. La parábola es como que es independiente y ahora es como que no debería ser dependiente. Debemos depender. Entonces, ustedes están diciendo, no sean como los fariseos. Dios tiene control. Confía en Él. Ustedes están diciendo, deben depender de Dios. ¿Sí? Y confiar en Él. Él tiene cuidado. Y por eso, ¿cómo debemos responder nosotros?
¿Qué debemos hacer con lo que tenemos? Vender todo y sí. Ser generoso. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Pero eso no le dice a la multitud. El 22 dice que le dice a sus discípulos. Wow. 22. Mira lo que dice. Por eso os digo. Parece en la parábola que el choque es entre Jesús y ¿quién? ¿Ah? No, solo estoy hablando de, ¿sabes qué? Del 13 al 21. Olvida todo lo que viene después. Parece que hay un choque entre Jesús y ¿quién? En 13 al 21. La multitud, específicamente dentro de la multitud, el hermano menor. Pero después, Jesús dice, por eso os digo, hasta los discípulos están en eso. Entonces, parábola, el propósito de parábola no es solamente para el hombre menor, ni para la multitud, sino para los discípulos también. Y hay tanta gente, ¿por qué? Porque Jesús está destruyendo los fariseos. Y ahora, el término del hermano menor para Jesús tiene más sentido, maestro. ¿Por qué lo llama maestro? Porque él ya ha como destruido todos los maestros. Eso es el maestro de los maestros. Y si tú estás diciendo, no. Termina diciendo, 1 al 12, confíen en el Señor, los enemigos vendrán, pero tengan fe, Dios entiende todo, ya. Y en medio de la multitud, uno dice, hey, tengo un problema con herencia, ayúdame. ¿Cómo? No sé cómo, me gustaría ver esas cosas, ¿sí? Jesús diciendo, ¿qué? Maestro, ¿por qué me llama maestro? No. ¿Quién me puso como juez? Y de ahí entra a hablar del rico insensato. Y después dice, por eso, discípulos míos. Entonces todo el mundo está confundido. Entonces, paso número 4. Después de hacer todo eso, identifican, pues, el concepto central. A veces tenemos, pero regalos en la palabra. Alguien, por favor, lee Lucas 18, versículo 1, en voz alta. Lucas 18, versículo 1, no más. No sé, pero léelo con voz alta. Para que todo... También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, ni tenemos que leer la parábola. Ya sé, yo no tengo que hacer nada de eso. Porque a veces el concepto central, regalado por el autor, lo que viene tiene algo que ver con la oración y que debemos siempre permanecer en la oración. Entonces, si tú subes y predicas algo más de esa parábola, maldito seas. ¿Sí? Porque según la palabra, es el propósito de Marcos en compartir la parábola. Si tú subes y dices, ¿sabes que yo quiero hablar contra nuestro presidente? No, por favor. No, está hablando de algo así. ¿Ok? Pero no es siempre tan sencillo. ¿Sí? Pocas veces dice, Jesús dijo eso para... Pero regresando a nuestro texto, Lucas 12, hay algo que tal vez no es tan claro, pero que puede ayudarnos en entender el concepto central. ¿Alguien ve algo ahí en nuestra parábola? ¿En la parábola o luego en los otros textos? En capítulo 12, Lucas 12. No, lo siento. Solo del como 13 al 21 por ahí. En parte de que estamos estudiando. Leen algo que puede servir como que nos da una idea. Sí, 21. ¿Sí? Y también, obviamente, más adelante el 34. Ah, sí, el 34, sí. El 15, tengan cuidado. El 15. Clase de avaricia. Sí.
en ambos casos estamos hablando de cómo lo que guárdate de avaricia. En vez de eso, 21. Sea rico para con Dios, no acumula tesoro para ti mismo, no practica avaricio. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene control. Contexto, ¿sí? Y en vez de guardar todo, debemos ser generosos. ¿Y quién necesita ese mensaje? Todos. La multitud, el hombre menor, los discípulos, todos. ¿Por qué? Porque es fácil ser como rico. Ahora entendemos el propósito. Entonces, por eso podemos enseñar bien y claramente lo que está frente a nosotros. Ahora, unas advertencias para terminar. Número 1. No alegorizan las parábolas. No alegorizan las parábolas. ¿Sí? Había un hombre rico, el presidente de nuestro país, y tenía muchos bienes, nuestros impuestos, y quiso acumular todo por sí mismo, subir los impuestos. Pero Dios vino diciendo, necio, el siguiente voto que tenemos aquí en este país. Todo el mundo, amén, amén, amén. ¿Sí? Menos que si te caen bien el presidente, pues van a salir y jamás van a entrar. Pero esto no tiene nada que ver con eso. En la historia de la iglesia hay algunas alegorías de las parábolas que son lindos. No tienen nada que ver con lo que está diciendo Jesús. No alegorizan las parábolas, no inventan. Número 2. Recuerdan que la parábola está dentro de un texto más amplio. Lee, disfruta Lucas o Mateo o Marcos. ¿Dónde está ubicado esta parábola? ¿Qué dijo antes? ¿Qué va a decir después? Número 3. Tu exégesis debe ser defendible históricamente. De nuevo, eso no puede significar algo para nosotros que no significaba para ellos. Eso es del primer siglo, no es del siglo XXI. Número 4. Las palabras son sencillas. Sean sencillos. No tienen que estar inventando y mezclando tantas cosas aquí. En predicar parábolas hay dos como ya, después de haber llegado al propósito. Hay dos cosas que tienes que hacer. Forma una oración que comunica el tema. Número 2, forma un argumento. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del sembrador. Tema. Puede ser algo así. Hay varias maneras de responder a la palabra de Dios. Argumento. Los que son fructíferos son los que escuchan y reciben la palabra continuamente. ¿Ok? Entonces, mientras que estoy exponiendo, mira, hay varias maneras de recibir la palabra. Mi argumento es, sean como los fructíferos que escuchan y reciben lo que dice la palabra. Y será difícil porque muchas veces la palabra viene y se va. Muchas veces hay dificultades en la vida y no. Y muchas veces hay cosas buenas en la vida y no. Siguen escuchando, siguen recibiendo para ser fructífero. Ya. Baja del púlpito. Eso puede predicar a un grupo de niños de 5 años. O un grupo de ancianos de 90 años. Puedes hacerlo en 5 minutos o 5 horas. No importa. Sean sencillos. Parábolas son sencillos. Tenemos que explicar lo que significa o lo que está diciendo y lo que significa. Y si llegamos al propósito, será mucho más claro. Dios, oramos.
Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha dado. Queremos entender mejor tu palabra. Hemos visto que predicar evangelios no es fácil. Queremos hacerlo bien. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro esfuerzo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.